aquí está. Nuestro problema está en no entender la cultura judía. ¿Se acuerdan en la historia de Lázaro? ¿Cuántos días esperó Jesús a Lázaro que estuviese muerto? El texto dice, vino pues Jesús y halló que yacían ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. A la noticia le llegó a Jesús. Jesús está en Galilea. Tiene que llegar donde vivía, la aldea donde vivía Lázaro estaba a 3 kilómetros de Jerusalén. Está en las afueras de Jerusalén. Todavía existe. Está muy cerca. Son 250 kilómetros entre Galilea y Jerusalén. Cuando le llega la noticia a Jesús a Galilea, Jesús no partió, se dejó esperar. Esperó que Lázaro avanzase en su enfermedad y muriese. Y cuando llega ya habían pasado 4 días que Lázaro estaba muerto. Jesús quizás tomó una semana en ese camino para llegar donde estaba su amigo, porque era su amigo. Lázaro era su amigo. Y el texto está queriéndonos decir que Jesús va demorándose con la intención. De hecho, usted lo ve en el relato. Eso está en un tema que vamos a subir a internet en una serie nueva que vamos a comenzar prontamente que se llama la serie del Reino de los Cielos. Y en esa serie ya hay más de 10, 11 temas ya hechos. ¿Ya? Y uno de esos temas es el tema de Lázaro, porque ahí tocamos el libro de Juan completo. Ahora, ¿por qué esperó 4 días? ¿No les llama la atención 4 días versus los 3 días? ¿Por qué esperó un día más? Acá está. Esto está del Instituto Bíblico de Estudio, sacado directamente, acá está la dirección abajo, de Israel. Dice lo siguiente. En los tiempos antiguos, muchos judíos creían que después de la muerte, el alma se mantiene encima del cuerpo. Los judíos creen en esto, en el alma. Ese era el pensamiento, eso era parte de su cultura. Ellos creían en esto. De hecho, por eso que esto era propio de los fariseos. Por eso ellos creían en la resurrección. Los fariseos sí, los saduceos no. Para los saduceos todo esto terminaba cuando tú mueres. Cuando tu carne va al polvo. Pero eso es para los saduceos, para los fariseos no. Para los fariseos hay resurrección. Por eso Pablo habla de la resurrección. Él creía en ese concepto de la resurrección. ¿Se acuerdan cuando hablamos de los griegos? Cuando fue insertado ese concepto en la literatura apocalíptica. Pablo sí creía en eso. Ahora, ellos pensaban que durante 3 días el alma estaba sobre el cuerpo, esperando volver, intentando devolverse. Esos son los 3 días de resurrección. Si la persona volvía a la vida, es la resurrección, porque el alma podía haber vuelto al cuerpo. Hay que entender los contextos. ¿Cómo usted explica la catalepsia? Que eran personas que eran dadas por muerte. Imagínense, la medicina de ese tiempo no estaba tan bien desarrollada. Incluso hoy hay casos de catalepsia, cuando las personas las van a enterrar. ¿Por qué creen que, yo no sé si existe en sus países, pero en Chile tú no puedes enterrar a alguien el mismo día que murió? Está prohibido por ley. Tiene que ser enterrado el día siguiente a lo menos. Porque tiene que haber una chance entre que la persona pierde la vida y la posibilidad de que vuelva a vivir. ¿Por qué? Porque no fue bien datada su muerte. Y por ley, para todos es así. Entonces, se data la muerte de alguien, pero la evidencia superior tiene que estar en sepultarlo al siguiente día. Porque existen casos de catalepsia, no le encuentro los signos vitales, es una forma en que se expresa el cuerpo con enfermedad, baja todo a casi cero y las personas pueden volver sus signos vitales. En Israel eso ha ocurrido a toda la humanidad. Entonces, para Israel, la parte, podríamos decir, mística en todo esto, era que el cuerpo, el alma estaban sobre el cuerpo y podía volver hasta 3 días, esperaban ellos. Entonces la evidencia de resurrección era 3 días y no 4. Por eso Jesús espera 4 con Lázaro, porque no podía Lázaro volver a la vida por esas casualidades del alma volviendo al cuerpo.
Él es la resurrección, Cristo. ¿Lo ven ahora? Entonces es Jesús el que espera ese cuarto día para que no estuvieran diciendo, como habían dicho con la niñita, que no, está durmiendo. Él dijo que había estado durmiendo. No, no, es que Lázaro volvió en 3 días porque el alma puede volver al cuerpo. Entonces, tenía que haber una evidencia sustancial que Jesús es la resurrección. Por eso Jesús espera 4 días. Es un problema cultural. Esa es la evidencia. Y es ahí la razón de los 3 días. ¿Por qué? Porque en 3 días el cuerpo podía resucitar, porque a Jesús no lo resucitó nadie. Se despertó a sí mismo de los muertos. Por eso que para ellos la evidencia eran 3 días. Es un tema cultural. ¿Cómo le explican a sus compañeros judíos que Jesús resucitó al tercer día si era imposible? Porque eso podía suceder en la cultura judía. Por eso que para ellos formó parte de las evidencias para explicar a Jesús. Eso es lo que está sucediendo, por eso que lo agregan en los textos. Y les dijo al tercer día, y les dijo al tercer día, y les dijo al tercer día. La señal son los 3 días. Eso lo dice Pablo, eso lo entendieron los discípulos. Pero ¿cuándo lo entendieron? Cuando pasaron los 3 días camino a Maús. Recién se dieron cuenta ahí, antes no lo percibieron. No entendieron ninguna señal. Y lo más probable es que Jesús no le haya dicho al tercer día resucitaré. Eso lo agregan ellos después al texto. Lo vemos con Jonás, con la historia de Jonás, que un evangelio dice una, otro dice profundiza más y el otro profundiza hasta el tercer día. Porque para ellos después pasó a ser esa señal y le era fácil agregarla al texto. Como que Jesús ya lo había dicho como parte del relato. ¿Está mintiendo? No, es la forma en que ellos escribían los relatos. ¿Lo ven? Ok. Miren. Juan 11, 25 al 27. Les dice Jesús, yo soy la resurrección y la vida. ¿Son dos cosas o es la misma? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, solo creyendo en él, aunque esté muerto, vivirá. Alguien te puede decir que está hablando de inmortalidad del alma porque aunque esté en estado de muerto va a estar vivo. Y no es lo que está refiriendo el texto en el original. ¿Te puedo hacer entender eso? Sí, pero si no entiendes el contexto y el tema donde estamos. Porque le está dando esperanza a los que están muertos. Esa es la apocalíptica que venía del intertestamentario, de ese periodo. ¿Qué pasa con todos nuestros compañeros masacrados? Ahí nació el concepto de la resurrección. Entonces viene Jesús y dice, todo eso que ustedes conocen de la resurrección, que se les ha hablado, que algunos creen y otros no creen, yo soy esa resurrección. Y yo soy el que los traigo a la vida. Soy yo el dador de la vida. Todo eso que ustedes han creído, soy yo. Y toma esencia cuando Jesús resucita. Por eso dice, relaciona la muerte y el vivirá con resurrección y vida. O sea, eso es un paralelismo. Dice, la resurrección empata con muerto y vida con vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. No está hablando de la vida física. ¿Se acuerdan cuando el Señor les dijo a la gente, les dijo, dejen que los muertos entierren a los muertos y estaban todos vivos? ¿Qué le está diciendo? Que el que no cree en Él está muerto. Ah, y si cree en Él y está muerto, Él también va a vivir, dice el Señor, porque está hablando de Lázaro, que estaba muerto y lo va a resucitar. Eso es lo que está tratando de expresar. Por eso que le digo, le hablo del contexto. Eso lo explicamos en un tema de Lázaro que va a venir después. Pero no se preocupen por eso, no nos quedemos en eso. ¿En qué tenemos que quedarnos? Que la señal del Hijo del Hombre para los judíos acá es 3 días. ¿Cuándo lo entendieron? Después. Simplemente lo agregan al texto. Esa es la primera o la más potente señal evidente de que Jesús salió de la tumba. Y todo lo que habían pensado, todo lo que se venía diciendo desde los textos
200, 160 años antes de Cristo, donde nació la idea de de la resurrección, viene a tomar sentido cuando Jesús aparece. Jesús les viene a decir, esa resurrección soy yo. Si usted cree en mí, va a vivir. No se preocupe. No se preocupe por los que mueren. Preocúpese por los que creen. Crea usted. Por eso que los evangelios, ustedes lo ven por todos lados. Creer en mí, crean en Él, crean en Él, crean en Él, crean en Él. Así lo entendieron ellos. El que cree, y de hecho, después es mucho más sencillo porque el Juan, que ya es un evangelio más maduro, ya sobre el año 100 después de Cristo, Juan dice que no es literalmente creyendo en Él. El que ama cree en Él. Porque Dios es amor, dice Juan. Usted puede no conocer al Jesús, no saber de Él y amar a los demás y ya cree en Él, dice Juan. Porque es Él el dador de la vida. Es Él el amor. En el reino de los cielos, el tesoro del reino es el amor.